Sí, la épica de la democracia. Nos preguntábamos al principio del programa, ¿qué será la épica de la democracia, no? Y creo que es una respuesta que tenemos la obligación de darnos como pueblo. ¿Cómo sería? Ayer yo hice un posteo hablando de esto. Compañeros, a esto hay que ponerle épica. En realidad me había quedado con esa palabra desde el día anterior, cuando lo escuché al nuevo ministro de Transporte decir que había que desdramatizar la situación. Y me molestó porque lo que me molestó fue que no advirtiera, no pasara en limpio, que lo que hay alrededor todavía del reclamo sobre la soberanía del río Paraná y de las vías navegables y de los puertos es una cuestión épica que se remonta a mucho más atrás en la historia, que tuvo sus batallas, que tuvo sus héroes, que tuvo sus fracasos. Y confundir épica con dramatismo me parece que es un error de percepción. Pero más allá de que a uno le guste o no un ministro, más allá de que a uno le guste o no un presidente, el estilo, etcétera, creo que lo que tenemos que pasar en limpio es algo mucho más grave. Porque a uno puede no gustarle un presidente, pero en democracia a los 4 años puede elegir otro. En cambio, hay varias generaciones de argentinos que esto que nosotros, los más grandes, tenemos en claro, porque luchamos mucho para que se fuera la dictadura y padecimos en nuestra historia personal o en la de gente muy querida, lo que significa vivir en dictadura y no en democracia. Creo que hay, como decía, varias generaciones que nacieron en democracia y que la dan por hecha, y que cuando desde hace ya muchos años venimos hablando de golpes blandos, no se termina de entender qué significa, porque la Argentina pudo ir sorteando esos golpes blandos que recorrieron gran parte de nuestra región, que empezaron allá por el 2009 en Honduras y que siguieron después bajando hacia el Cono Sur. El otro día yo hice una columna hablando de lo que tiene montado Estados Unidos en El Salvador. Justamente ayer la vicepresidenta Biden podrá ser muy keynesiano en su política interna, pero en su política exterior, hoy Néstor estuvo detallando un poco. Le sumo a lo que ya explicó que Kamala Harris estuvo ayer en una cumbre de las Américas en El Salvador y que dijo que veía con mucha preocupación la corrupción en América Latina. Es decir, nos tenemos que cuidar de lo que el norte tiene preparado para esta región, porque no es una corrupción real la que se proponen combatir. Le llaman corrupción y es el caballito de batalla a cualquier gobierno que rompa ese bipartidismo con el cual gobernaron el patio trasero durante más de un siglo, porque ganaran liberales o conservadores. En cada país se dividen y tienen distintos nombres, pero básicamente son como demócratas y republicanos. En Estados Unidos transfirieron ese bipartidismo que en España se vio con el PP y con el PSOE, cuando el PSOE se olvidó de los obreros y de los socialistas, y entonces daba lo mismo que gobernara uno que gobernara el otro. En la Argentina el momento cúlmine de ese desencanto democrático lo vivimos. Primero empezó aquella primavera democrática en el 83 con Alfonsín diciendo que con la democracia se curaba, se educaba y se comía. Y después nos dimos cuenta que con la democracia sola no se curaba, ni se educaba, ni se comía, que era la política, la voluntad política de un gobierno la que tenía que hacer que la democracia le sirviera al pueblo, que por sí sola la democracia no hacía nada por el pueblo, porque la democracia estaba diseñada para ser un intermediario entre los grandes poderes fácticos y el poder político, para que el poder político le sirviera y le entregara en bandeja toda la plusvalía de un pueblo a los grandes poderes fácticos. Fue muy difícil remontar
ese desencanto que vino después de la casa está en orden, que todavía teníamos la amenaza militar, todavía los golpes de Estado en la década del 80 eran militares. Tuvo que pasar más tiempo, nos tragamos la década del 90 en democracia y con neoliberalismo y con el peronismo en el gobierno, pensando que era un problema del menemismo, pero después se fue Menem y vino de la Rúa y el ministro de Economía era el mismo, era Cavallo, y las políticas económicas eran las mismas. Con lo cual, por eso digo, daba lo mismo que ganara uno, que ganara el otro, si el ministro de Economía iba a aplicar las mismas políticas neoliberales. ¿Y eso qué quería decir? Quería decir que nosotros los argentinos no éramos dueños de nuestra democracia, que los gobiernos no fueran radicales o fueran peronistas, no gobernaban para el pueblo argentino, porque ninguno estaba dispuesto a dar las peleas que empezamos a ver recién en el 2003. Y en el 2003 me parece que hubo una especie de reactualización democrática, cuando Néstor Kirchner empezó a tomar decisiones que parecían increíbles, especialmente y comenzó por convertir a las políticas de derechos humanos en políticas de Estado. Cuando los que lo votamos en el 2003 no lo votamos esperando que pusiera en marcha los juicios por los delitos de lesa humanidad. Regía el indulto por obra y gracia de Menem, del mismo partido, y eso fue saltar por encima de la realidad y buscar un consenso y buscar una adhesión y buscar el enamoramiento de ciertos sectores que de todas maneras tardaron mucho en dar un apoyo explícito y en poner el cuerpo para defender un gobierno que sentían que los estaba representando. Hay algo que es un tesoro y sin el que no funciona nada, y es el mecanismo de la representación popular. Cuando el pueblo no siente que un gobierno pelea para defenderlo, y a esta altura de los acontecimientos sabemos que ninguna conquista popular, ningún beneficio popular llega sin una ardua pelea, sin una alta exposición, no llega nunca. No llega nunca porque está todo diseñado para que los muñecos se sienten, son muñecos de torta, que se sientan ahí, dan su discurso, no creen ni una palabra de lo que dicen, y todo el mundo sigue andando. Nosotros, en la Argentina me refiero, a partir del 2003, por lo menos los que adherimos a todo lo que pasó en esos 3 gobiernos consecutivos, 1 de Néstor y 2 de Cristina, y eso es lo que yo creo que el crédito que le doy al kirchnerismo, que desde mi punto de vista no está ocupando el lugar que le corresponde dentro del Frente de Todos, no está lo suficientemente representado, no está lo suficientemente respetado. En políticas de comunicación, por ejemplo, es evidente que no quieren a ninguna voz kirchnerista en los medios públicos, digámoslo. Entonces uno advierte que hay algo que está mal formado y que es hora de rectificar. Ahora, más allá de las malformaciones, más allá de que uno sospeche que hay una rama más liberal que la otra, más allá de lo que sea, el acto de este mediodía es muy importante, porque la suerte ya está echada y porque es importante esa unidad y porque es importante volver a ponerle épica a la democracia, porque lo de la Corte Suprema es el comienzo de un golpe institucional. Y a mí me importó, cuando hablamos hoy con Ferreira, cómo resaltaba él la palabra violar, porque sabemos que está en marcha un guión, sabemos que quieren más muertos, Juntos por el Cambio me refiero, Bullrich y la ultraderecha, y Larreta, con esa cara de derecha que tiene, se deja proteger y aupar por la ultraderecha, que es la misma que tiró las bolsas mortuorias en la puerta de la Casa Rosada, es la misma que tiene ligazones familiares con represores genocidas, es la misma que proviene de familias ilustres que participaron de la conquista del desierto, de la llamada conquista del desierto, etcétera. Mezclada con personajes absurdos y disparatados, ¿no? Con peluquines que van a la televisión. Es todo como una especie de Armada Brancaleone, pero peligrosísima. Y
más allá, yo decía, de las críticas que uno puede hacerle al Frente de Todos, y no me parece que no haya que hacerlas, justamente porque me parece que Alberto Fernández es un presidente que puede escuchar críticas, después puede escucharlas, las escucha, pero después vamos a ver si corrige o no corrige. Pero yo creo que en este momento lo que está en marcha, y por eso vuelvo a la palabra violar, es que es la Corte Suprema la que está usando esa palabra, la que la deja en un fallo y deja todo de alguna manera preparado para el plan de Patricia Bullrich, que es dejar aumentar el número de muertos por la pandemia y hacerle un juicio político al presidente por mal manejo de la pandemia. ¿Suena absurdo? Lo dicen ellos mismos. Y son previsibles. Y ojalá no suceda, pero las piezas se van encastrando. Estos jueces de la Corte Suprema violan la Constitución. En la misma nota que escribieron Zaffaroni y Ferreira están explicados y explicitados todos los artículos de la Constitución sobre los que ha pasado la Corte Suprema para llegar al fallo de ayer, de modo tal que estamos en una encerrona, y en una encerrona jodida, porque a todos los que critican a Alberto Fernández, que les parece tibio, que les parece que lo que sea, ayer estuve toda la tarde contestando y tratando de argumentar frente a este desencanto democrático que volvió lamentablemente a la Argentina, y hay que insuflarle épica. Por eso digo, la salida es con épica democrática, porque la democracia es nuestra, la democracia no es de este gobierno. Lo que estamos defendiendo es un sistema de gobierno, no un gobierno. Más allá de cuánto nos satisfaga o no nos satisfaga Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner creo que sigue teniendo y reteniendo el liderazgo político más importante de este país, y lo tiene porque la vimos poner el cuerpo, no dudar en dar las peleas que no se había animado nadie en 30 y pico de años de democracia en dar, y porque también sabemos que esa es la única manera. Un dirigente con ovarios o con huevos para dar las peleas necesarias, y un pueblo atrás sintiéndose representado, sintiendo que esas peleas tienen por objetivo mejorarle la vida. Eso es el peronismo, mejorarle la vida de la gente. Si el peronismo no es capaz de mejorar la vida de la gente, si no es capaz de controlar los precios, si no es capaz de bajar la pobreza del 42%, entonces se parece más al peronismo de los 90 que al de la década pasada. Y ahí ya se desfigura, porque yo creo que en los 90 no hubo peronismo, hubo neoliberalismo liso y llano. Así que me parece que, para redondear, a pesar de la derrota en España, a mí me parece muy útil. Díaz Ayuso hizo su campaña corriendo a la clase media y a todo el voto desinteresado, despolitizado, porque el problema es que votan los despolitizados, no los que están leyendo los diarios y no estamos por el voto calificado tampoco. Está bien que vote todo el mundo, pero la consigna que tiró y que la sociedad agarró era libertad o comunismo. Y libertad le llaman, por supuesto, Ayuso a la libertad de mercado, y los que la escuchaban a la libertad de tener los bares abiertos hasta las 3 de la mañana para tomar cerveza. En eso han convertido la libertad. Cuando nosotros decimos libertad, decimos otra cosa. No estaría aprendiendo en la sociedad cómo usamos las palabras, y es un proceso complejo de revertir. Pero lo que sí revirtió Pablo Iglesias y también Errejón fue convertir, a pesar de la derrota, que las derrotas en la historia hay que tomarlas como lo que son acontecimientos. Lo que hay que tratar de alguna manera de aminorar son los daños colaterales de un golpe institucional, porque puede ser cruento, puede ser muy cruento, sobre todo conociendo a los personajes, a estos que querían mandar a miles de personas en un cohete a la luna. Son los mismos personajes. Decían, no hablaban de otras cosas, de otras figuras que se nos ocurren siendo argentinos, de cómo deshacerse de las personas, pero mandar un cohete a la luna era deshacerse de las personas. En España
la izquierda, a pesar de la derrota, dejó en clara cuál es la vereda antagónica que recorre España, que recorre América Latina y que recorre hoy más que nunca a la Argentina. ¿Es fascismo o democracia? Bajo esa opción, creo que tenemos que actuar y que hoy más que nunca la unidad es imprescindible.